porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días en esta agradable pero fría, atención, fría mañana. Si usted va a salir a trabajar, abríguese bien porque como que regresó el frío. Estaba escuchando en las noticias que hay un frente frío nuevamente, entonces, sobre todo muy airoso, airada la mañana. Hay mucho aire y viento frío, así que abríguese muy bien antes de salir de casa. Quiero iniciar diciéndoles que ayer estuve en la conferencia del creador, investigador Pepe Hernández y Carla, que estuvieron a la limón comentando la historia del altar de Dolores, el altar de Dolores que este viernes se va a instalar en diversos rumbos de la ciudad, que es una tradición muy nuestra, especialmente muy de Jalisco. Fue una espléndida conferencia ilustrada con bailes y con danzas de época, y bueno, nos explicaba Pepe Hernández cómo en 1413 el sínodo provincial establece en Alemania, fíjese, en Köln, en Colonia, Alemania, que el sexto viernes de Cuaresma está dedicado a la Virgen de los Dolores. Entonces, los jesuitas introdujeron el culto de los altares ya en Occidente y bueno, pues nos estuvo explicando maravillosamente con la ilustración de las danzas, de las canciones, cómo se cantaba el alabado, que estuvo el grupo de decanos de la Universidad de Guadalajara, del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara, cantando el alabado, un texto conmovedor, emotivo, fue en el Museo de la Ciudad, así que por los corredores cantando el alabado, que fue maravilloso, cuando dice, caminemos, caminemos hasta llegar al Calvario, el sol se vistió de luto, la luna se estremeció con todo lo que es el Vía Crucis. Bueno, el lloro de la Virgen se hablaba y cómo se bautizaban las aguas frescas, ¿no? Con mezcal o con tequila, y cómo cuando había muy poquita agua de limón o muy poca azúcar, decían, pues allá lloró la Virgen, pero corrientito, y acá las aguas son de chía, en fin, todas estas costumbres de los altares de incendio y cómo la prodigalidad de veladoras, principalmente, que decían, como antes la Guadalajara de la época de la colonia se ilustraba pues con mechones en las esquinas, muy rudimentariamente, pues las casas se veían como un incendio. Se elegía una pieza que estuviera junto al balcón y ahí se instalaban los altares y se daba agua fresca a los que pasaran. Y bueno, pues todo esto lo estuvimos disfrutando ayer en el Museo de la Ciudad, gracias a la invitación que nos hizo el Seminario de Cultura Jalisciense, capítulo Guadalajara. Seminario de Cultura Mexicana, capítulo Guadalajara. Y pues para cerrar, invitarles este viernes, y vamos a retomar este tema el viernes. ¿Sabe usted que hubo una iniciativa que me parece espléndida en todo lo que es el barrio de la Capilla de Jesús? En las casas se van a instalar altares de Dolores, recuperando esa tradición. Habrá más de 30 altares por todo lo que es el barrio de la Capilla de Jesús. Eso tendríamos que hacer en cada barrio. Así que la invitación es a que usted en casa ponga un altar de Dolores, presidido por la imagen de la Dolorosa. Ese rostro maravilloso, este dolor profundo de una madre que está frente a su hijo, que sabe que se cumplen las profecías, que sabe que ella tiene que enfrentar ese dolor profundo, terrible, de ver a su hijo en ese dolor, en fin, y esa fecundidad de Jesús al final, que le dice, madre, aquí a tu hijo, y hasta el último momento, esa entrega de amor. Creo que valdrá la pena que se recupere esta tradición de los altares de Dolores en nuestra ciudad. Así que la invitación es a que usted haga su altar, es muy sencillo, presídalo con una imagen de la Dolorosa, puede ser un cromo, una fotografía, un crucifijo, mete naranjas con banderitas, chía germinado, papel de China morado, blanco, velas. Y bueno, esto, hacerlo junto con los niños también es una forma de sostener la tradición en esta Semana Mayor, que es la próxima, que por cierto nuestro programa tendrá un periodo vacacional, todos los programas de C7, Semana Santa y Pascua, y retomaremos al regreso de Pascua. Bueno, pues enhorabuena, Pepe Hernández, y todo ese montaje maravilloso que ayer nos permitió en el Museo de la Ciudad. Hoy continuaremos con el género parabólico. ¿Qué le parece? Con la presencia que enriquece nuestro programa de Virginia Isinglini, que ya está hoy con nosotros. Muy buenos días, Virginia. Buenos días, Yolanda. ¿Cómo estás? Bien, bendito Dios, con un poco de frío hoy, sí, ¿verdad? Sí. Pero despiertan más la mente. Fíjate que sí, hasta eso que sí. Y si te acompañas de un cafecito o un tecito de hierbabuena muy rico, bueno. Sale sabroso. Sabrosísimo. ¿Qué parábola vamos a comentar hoy, Virginia? Bueno, vamos con, digamos, formalmente
especialmente la primera parábola, porque estamos siguiendo el Evangelio de Lucas, y la primera parábola que presenta Lucas, después de la que vimos dentro del relato de la pecadora y de Simón, es la del sembrador. La parábola del sembrador. Sí, sí. Excelente. Con algunos detalles que obviamente los 3 evangelistas llamados sinópticos tienen algunos detalles distintos, pero no vamos fijándonos en eso, vámonos. Bueno. Yo creo que es importante leerla, la parábola. Voy a leer solo la primera parte, porque extrañamente esa es una parábola de las poquísimas parábolas que Jesús explica. La va explicando hacia detalle, cosa que no hace con las demás. Ajá. Entonces, él mismo nos da la clave, digamos, para entenderla. Y curiosamente, esta metáfora de la siembra es muy utilizada Mucho. en general, en diversas creencias, en diversos Sí, credos. sí, En la vida cotidiana. Bastaría pensar aquí en la historia del maíz. Claro, claro, por supuesto. Cuánto está lleno, ¿no? Toda la cultura mexicana, antigua sobre todo, de la presencia del maíz, ¿no? Sí, en efecto. Y Jesús pues utilizaba situaciones de su tiempo para poder explicar cosas. Aquí viene un detalle importante. Si ustedes tienen enfrente la Biblia, estamos en el capítulo 8 de Lucas, él primero narra la parábola, después hay una interrupción y después la explica. En medio dice, ¿por qué? El titulito dice, ¿por qué Jesús hablaba en parábolas? ¿No? Porque los discípulos dicen, ¿por qué usas este lenguaje extraño, ¿no? Que se entiende, no se entiende? Y él da una respuesta en apariencia contradictoria, dice, porque viendo no vean y oyendo no entiendan. Dice, bueno, así lo tomamos literalmente, dice uno, bueno, ¿me cuentas algo para que no entienda y para que no vea? Yo encontré la respuesta en uno de los pensamientos de Pascal. ¿Sí? Pascal dice que en toda la Escritura hay suficiente luz para quienes quieren ver y suficiente oscuridad para quienes no quieren ver, ¿no? Entonces el lenguaje parabólico tiene esta propiedad fantástica de aludir. ¿Sí? Sí. Usa símbolos, usa situaciones paradójicas que no podemos tomar literalmente, ¿no? Sacude y te cuestiona, ¿no? Te involucra. Te involucra. ¿Por qué? Porque hay verdades que a Dios no le gusta decirnos las cosas de forma aplastadora. Te aplasto, aquí viene la verdad, aquí viene con trompetas y luces. O crees o crees. Sí. A Dios no le gusta eso. Quiere aludir, quiere sugerir, quiere insinuar, como la poesía, como el lenguaje poético, ¿no? Para que la persona, si se abre, va poco a poco entrando. Y si no quiere, se queda donde está. Está presente el libre albedrío. Sí, exactamente. Eso es muy importante. Me indican el primer corte. Bueno, pues vamos, el primer corte. Siempre el primer espacio me parece muy pequeñito. Es que entramos 8:03 y bueno, a los 10 minutos ya tenemos el corte. Uno quisiera seguir hablando rápidamente, pero vamos a retomar el tema. Gracias a todos ustedes. Teléfonos 3030-5326, 3030-5328 para que marque y se comunique con nosotros, ¿vale? Regresamos luego de este corte. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Sí, para no La parábola del sembrador es el tema de hoy. El que tenga oídos, que oiga. Vamos a escuchar. Adelante, Virginia. Ok, leo solo la primera parte, que es la que Jesús narra y dice, salió un sembrador a sembrar su simiente y al sembrar una parte cayó a lo largo del camino y fue pisada y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre piedra y después de brotar se secó por no tener humedad. Otra cayó en medio de abrojos y creciendo los abrojos con ella la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena y creciendo dio fruto centuplicado. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. El verbo oír es el verbo que más se repite, también en la explicación. Sí. Son los que oyes, la que lo oyeron, pero después no dieron, lo oyeron, pero no, oyeron y pero sí, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero, como decía la vez pasada, cada parábola tiene su centro.
el riesgo siempre es de quedarnos con los detalles y empezar a darle color a los detalles, ¿no? Entonces, el centro de la parábola está en las primeras frases. Salió un sembrador. Un sembrador sale. Si sale, quiere decir que estaba en algún lugar. ¿O sí, no? sí. Se mueve y va a sembrar. Y el personaje central es el sembrador, entonces. Lo que viene después son consecuencias. Entonces, y este sembrador tiene un método de siembra francamente discutible, si lo queremos pensar. ¿Sí? Discutibilísimo, porque un buen sembrador, sobre todo en aquellos tiempos que no eran tiempos de riqueza, cuida muy bien la simiente y trata de sembrarla en un lugar adecuado, ¿no? para la siembra. No, aquí estamos ante un sembrador que parece un tantín, disculpa la palabra, despistado. Y en todo caso ingenuo. Muy ingenuo, muy derrochador, porque siembra entre, primero en la calle, en el camino, en la vereda, así, donde pasan todos. Después siembra sobre piedra, después entre abrojos y finalmente, al último, entre en una tierra buena. Claro. Bueno, yo quisiera quedarme de momento con eso. Y además estamos viendo en pantalla, para los amigos que nos reciben vía la radio, describimos el cuadro de Van Gogh, espléndido. Uno de los cuadros, ¿verdad? Uno de los cuadros. Varios, sí. Este es bellísimo. Este es bellísimo, donde aparece el sembrador justamente en este campo, al fondo ese sol maravilloso. Y con Van Gogh nunca se sabe si es sol o si es luna. Claro, ahí está esta escena, la parábola. Bueno, estamos hoy hablando de la parábola del sembrador, por eso hemos querido elegir este cuadro de Van Gogh de manera muy especial. Gracias, Claudia, para pues ayudarnos con las imágenes. Con las imágenes. Sí. Entonces, es un sembrador derrochador. Digamos, no cuida de momento el terreno. Le importa sembrar, le importa dar, le importa que esta simiente llegue donde quiera. Sí. Este es el primer dato. Después viene, pero ¿dónde cae? Esto ya es la segunda parte, ¿no? Y Jesús mismo después dirá, la simiente es la palabra, entonces este Dios que habla, cuando habla no se fija quién lo escucha, en quién lo escucha. Y también este término que utilizas, un sembrador derrochador, claro, habría que cuestionar por qué, donde quiera, hay que saber dónde pones la semilla. Que no se está diciendo ya esto, ¿no? Ajá. Que no le importa de momento quiénes son las situaciones donde llega esta palabra. Si queremos pasarlo a un terreno no religioso, piensa en la vida, el don de la vida, ¿no? Uh-huh. No es que quien nos dio la vida hizo todos los cálculos. Mira, vamos a ver, si este niño que nacerá tendrá inteligencia, el IQ en 130, la tendrá en 70, tendrá ojos verdes o ojos azules, será ingeniero, será campesino. Vamos viendo, si será campesino mejor no le damos vida. No, la vida es un don que se explaya, es derrochada la vida. La vida es un derroche. Es un derroche la vida, francamente. Además, gratuidad total. Totalmente gratuito. No se calcula el don de la vida, no pide de antemano. Aunque desgraciadamente hoy, con todos los métodos que tenemos, vamos a saber hasta si será abogado nuestro hijo antes de que nazca, ¿no? Uy, Dios. Pero no, es que Dios no calcula. Dios da con tal abundancia, con tal generosidad, que no le interesa aparentemente dónde vaya a llegar. Lo importante es que llegue donde quiera. Me encanta que hayas utilizado esta comparación, independientemente de creencias religiosas, la vida. Digamos, la vida que se dona absolutamente a todos y que se derrocha. Sí, esto es algo que yo pienso que nos debe de cuestionar muchísimo. Sí. Porque ¿quién es digno de recibir la vida? Pues no se recibe por merecimientos, ¿verdad? No, a veces, pero nosotros hacemos estas clasificaciones tremendas, ¿no? Simplemente, ay, fíjate que murió fulanito, ay, tan bueno. ¿Y por qué Dios se lleva a los buenos y deja a los malos? Oh, mira tú este hijo, mira este desgraciado aquí allá. ¿Y por qué le dio? La vida Dios no mide. Pero claro, obviamente después viene la segunda parte, ¿no? Que es la parte de la responsabilidad. Sí. Que donde llega no es igual. Los terrenos no son iguales.
Claro, Quien entonces recibe el don no es igual, uno no es igual a otro. estaríamos hablando de la metáfora del suelo en el que cae la Obviamente. semilla. Pero esto ya es la consecuencia. Sí, Esto nos viene a decir que puede caer donde quiera, pero no donde quiera da frutos. ¿Sí? Entonces, el don se combina siempre con la responsabilidad, con la libertad. sí. Por cada don que recibes hay un compromiso de generarlo Obviamente. nuevamente y compartirlo. Entonces no es magia, Exacto. no es magia. No es algo que, como quisiéramos a veces nosotros, ¿no? Con la varita mágica, pues viene y ya está resultado, ¿no? Hay una frase alemana, me perdonan los alemanes si no la pronuncio bien, que dice así: Gabe ist Hauptgabe. El don es tarea, es responsabilidad. Comporta siempre de nuestra parte, ¿lo quieres o no lo quieres? Sí. ¿Sí? Por eso dirá, quien tenga oído para oír, oiga. Entonces no obliga. A mí me parece interesantísimo. Sí. Porque si fuera un resultado mágico, te obligaría, no hay libertad. Sí. Vaya, se impone. Exactamente. Se impondría, vaya. Sin embargo, esto no se impone, sino que invita, lo tomas o no lo tomas. ¿Y cómo lo quieres tomar? Y cómo lo quieres tomar. ¿Y qué haces con él? Exactamente, sí. Porque bueno, podemos volver del terreno antropológico al terreno religioso, que francamente la lógica no cambia, ¿no? Entonces, esta palabra de Dios, un Dios que habla, y cuando habla, entra en comunicación con el hombre, un Dios que pide, un Dios que da, si del otro lado no hay el deseo de recibirlo, no hay nada que hacer. No sucede nada. No hay nada que hacer. No sucede nada, no puede suceder nada. Entonces tenemos los tres momentos, digamos, de la parábola, lo que es el sembrador, lo que sería la semilla y lo que sería el terreno en el que cae. Y después el fruto. Y el fruto. Claro. El resultado entre un don, un entregarse sin escatimar esfuerzo, sin calcular. Sí. ¿No? Podríamos decir, estas son frases que se escuchan, ¿no?, en nuestro ambiente. Mira mira, va a misa y mira quién, mira. No se diría, ¿verdad?, que es tan católico, ¿verdad? Sí. Por las cosas que hace. Y desgraciadamente eso sucede, ¿no? O mira quién da la comunión. Si tú supieras quién es este que da la comunión. Sí. Y este cura, esta monjita, ay, Dios mío, qué vida tiene, ¿no? Esto con eso no justifica, obviamente, la vida, porque esta es la respuesta equivocada que viene, ¿no? Pero un Dios dio el don. ¿Y qué hicimos con él? Darlo tendría que ser también, ¿no? Compartirlo. Pero ¿qué hicimos con el don recibido? Dios no va a responder de nuestra libertad. De esto responderemos nosotros. La parábola del sembrador, hoy en nuestro programa, comentando este género parabólico que es de una riqueza impresionante, es de una riqueza y que además va y nos hace cómplices, pues uno no puede más que preguntarse qué he hecho yo con la semilla, qué he hecho yo, qué ha hecho usted, qué hemos hecho con esa semilla. Por ejemplo, ¿qué hemos hecho con la vida? ¿Qué hemos hecho con la vida? Sí. Con el don de la vida. Sí, ¿cuántas personas, si nos platicabas en una ocasión, Virginia, cuántas personas se la pasan quejándose, es que me falta esto, aquello, pero si hicieran una lista de todo lo que la vida les ha dado, ay, Dios, sí. Es impresionante esa queja constante y ese absurdo es que yo cargo con mi cruz, no es así la cosa. Sí, claro, obviamente a una persona que está deprimida uno no le va a decir sonríe, Dios te ama, porque sería una ofensa, ¿no? Sí. Hay toda una situación de dolor que se tiene que aceptar y comprender, pero obviamente nosotros nos fijamos más en las cosas que no tenemos más que en las cosas que tenemos. Recuerdo que cuando yo hacía mis primeros acompañamientos de psicóloga y con una persona que estaba en una situación de depresión, se me ocurrió decirle, bueno, antes de dormir, haz una lista de todo lo que has recibido en el día, ¿no? Y la próxima vez me la traes. Y la próxima vez no me trajo nada. Dice, a mí, yo no he recibido nada. Uy. Nada. Dije, pero me estás viendo, ¿no? Sí, claro que la veo. Entonces, ¿me estás bien? ¿Tienes vista? Sí, ¿y luego? ¿Y luego qué, no? Luego, pues, hay gente que no ve. Claro, vienes caminando. Vienes caminando, estás abrigado, alguien te dio de comer.
Pues, ¿y qué? Bueno. Ok. Entonces, No, Yolanda. me indica Claudia Que corte, hay otro Virginia. corte. Bueno, Nos quedamos con estas reflexiones. Sí. Nuevamente, el que tenga oídos que oiga. Yo diría que sí, hay una lista enorme de agradecimientos. Entre otros, quiero agradecer a Puerto Vallarta, que en ese momento nos están escuchando y que vamos a dejarles, porque entra un noticiero ahí en Puerto Vallarta. Gracias por escucharnos. Ojalá que puedan escucharnos a través de la red www.c7jalisco.com para que sigan con este tema. La parábola del sembrador. Corte y volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Amigos nuestros, estamos con Virginia Isingrini, que hoy nos comparte dentro del género parabólico la parábola del sembrador, aplicable a todos los campos de la vida. Hemos hablado del sembrador, hemos hablado del suelo, que puede ser fértil o no, pero hablemos del concepto los abrojos. ¿Qué son estos abrojos? Es que habrá circunstancias ajenas a nuestro control, porque todo parecería muy bonito si yo elijo el bien, pero es que hay una serie de aspectos que escapan a tu control. ¿Qué nos puedes decir de esto, Virginia? Sí, no, la parábola en este sentido va como, y Jesús la explica, ¿no? Dice que son situaciones distintas y de dónde viene el resultado distinto. ¿Por qué algunas veces la semilla, en el primer caso, absolutamente no da fruto porque la gente pasa, la pisa y se destruye? La segunda cae entre piedras y parece un poquito de humedad dependiendo de la semilla. Puede ahí brotar alguna cosita, ¿no? Empieza a brotar, pero dice después llega el sol y obviamente no hay raíz, otra vez vuelve a morir. Sí. La tercera situación es un poco más benévola porque dice, sí, cae entre abrojos, entonces hay un poco de terreno, empieza, solo que los abrojos al rato la van ahogando, ¿no? Ahogan. La ahoga. Entonces sí hubo, sí creció, sí empezó a crecer, pero hay algo que la sofoca de nuevo y finalmente la tercera situación, dice, finalmente el terreno es bueno. Es bueno ¿por qué? Porque no hay estos obstáculos. Entonces se puede captar en la parábola como una progresión, un progreso, ¿se puede decir? Aumenta, digamos, aumenta la posibilidad de que la semilla brote, pero también disminuye la fuerza del obstáculo. Claro. Esto nos viene a decir una cosa muy importante en la vida, es decir, hay situaciones que escapan de nuestro control. Es decir, la libertad, así como se le suele o se le quisiera entender, ¿no? Podemos hacer lo que queramos, lo que nos dé la gana. Esto es la libertad. ¿Cuántas veces lo escuchamos, Yolanda? Sí, no lo dicen veces. Nuestros hijos, nuestros... Sí. Yo no tengo, pero... Bueno, yo puedo hacer lo que quiera porque soy libre. Tengo el derecho. Sí. Es un derecho que basta una enfermedad, basta que salgo a la calle, un coche me atropella. ¿Dónde está la libertad? ¿No? Sí. Es algo que impide que florezca la vida, impide que florezca inclusive como yo quisiera que floreciera, ¿no? Hay elementos externos que intervienen. Claro. Y que nosotros vivimos con mucha dramaticidad y con mucho enojo, con mucha frustración. En la condición humana tan falible. Con mucha frustración. Tan vulnerable. Virginia, a mí esta frase me detengo en ella cuando hablas y cuando habla la parábola de que los abrojos ahogan. Okay. De pronto nos empezamos a rodear de cosas que ahogan lo verdadero. Sí, es cierto. Pero dice, hay un contraste. De primero hay un entusiasmo. Sí. Me gusta, es bonito, la vida es bonita. Inclusive la palabra de Dios la acogemos el proyecto que el Señor tiene, ¿no? Bastaría pensar la primera comunión, todo cómo sentíamos esta vida de Jesús en nosotros. Y después, cuando te casas en el templo, te acepto a ti, mi esposo, ¿no? Sí, decimos, los proyectos del ser humano. Que decimos, ¿no? Y después al poco rato empiezan dificultades. Y qué interesante, son mira. Los abrojos. No habla de pecado, ¿eh? No. Aquí ninguna situación en sí es una situación que dice, preocupaciones. Las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. En sí no son, así que digamos, pecados. No son violaciones, transgresiones sociales, no, ni siquiera. Pero tienen la fuerza de ahogar el bien y de ahogar, digamos, este entusiasmo inicial con que nosotros hemos acogido el proyecto del Señor, ¿no? El proyecto de Dios, que es un proyecto de bien.
Y para un ateo incluso el proyecto de vida, digamos. Proyecto de vida, entonces sí, la vida, La voy vida. a hacer esto, El bien me que- inscribo en la que- universidad, sí, sí, sí. Me recibí, ahora Sí. empiezo a trabajar como médico, como Sí, arquitecto, sí, ¿no? sí. Toda gente, y voy a hacer esto. Preocupaciones de la vida, entonces estos afanes Sí. de todos los días, el ir y venir y correr, Sí. esta tortura de la prisa, piénsalo, Sí. ¿no? Sí, La qué prisa. razón tienes. El correr Va y- ahogando esto. Ay, sí, terrible. Perdemos de vista el bien mayor, eso es lo que Exactamente. creo. Se pierde de vista el bien mayor, atorado en el montón de espinas Exacto. alrededor y abrojos, Sí. y de pronto pierdes de vista qué es lo verdaderamente importante. Una mamá, un papá, un proyecto de una familia, por ejemplo, ¿no? Sí. Después metidos en miles de cosas. A veces pienso en la vida de los niños de hoy. Francamente, yo doy gracias a Dios de haber nacido en otro tiempo, Sí. que salía de la escuela y vámonos a correr y hasta la noche regresaba Y a casa. clases aquí, clases allá. Y no había celulares que me Bueno, en aquella buscaran, época que me sí. torturaran, que ¿dónde estás, hija? ¿No? Ahorita Ahora tienen no. todo planeado, es un Todo correr. planeado. Y las mamás tras de ellos, al cole, trayéndolo, llevándolo y Y esperándolo. trabajando un ratito acá y otro allá, y dobles jornadas y triples jornadas. Y uno dice, llega la noche, dice, ¿cuándo te he mirado a los ojos? Sí, ¿Cuándo hijo. nos hemos dado cuenta que existimos, que vivimos juntos y que la cosa más importante somos nosotros? Cuando ¿no? te he hecho saber que te amo. que Así la- de sencillo, recordarlo así de sencillo, ¿no? Y yo que trabajo mucho en el campo psicológico, ¿cuántos hijos se quejan? Hijos que lo tienen todo, Sí. se quejan que no tienen amor. Claro. Mi- Bueno. Mi padre hace muchas cosas por mí, me decía. Mi madre corre todo el día por mí, pero no tiene tiempo para mí. Qué grave. Cuando comentas con las jóvenes parejas, el argumento que te dan es que quiero darle lo mejor a mi hijo. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo mejor? Como una vez comenté con alguien, yo pude haber sido en algún momento, y por momentos lo soy, incluso anticlerical, en el sentido de, lo asumo personalmente, en el sentido del boato y comenté con esto con una persona de estos grupos muy económicamente muy poderosos. Decía, bueno, pero entonces, dice, es que al Señor hay que darle lo mejor. Entonces lo mejor, conclusión, lo mejor es entonces la riqueza, el poder, el boato, eso. O sea, aquí es donde viene la disyuntiva de cuál es el bien mayor, insisto. Entonces cuando una pareja te dice que es muy válido, todos tenemos que trabajar porque la situación es muy dura, pero de pronto hay que diferenciar con toda claridad cuál es el bien mayor. Y lo perdemos de vista. Eso, Esta es una verdad que eso. nos dice la parábola, lo perdemos de vista. Sí. Hasta inclusive, ¿no? Yo estaba leyendo uno de los cuentos hasídicos, ¿no? De Buber, y decía, un rabino dice, este rabino está tan ocupado en hablar de Dios que se ha olvidado de él. Claro. Y lo mismo, Claro. que pienso que puede suceder, no estamos tan, un médico, un profesional, Claro que tan sí. metido, tan corriendo en tanta cosa, se ha olvidado de las cosas más importantes. De acuerdo, las tiene ahí junto a él. Recuerdo una parábola que tú sabes que Anthony de Melo Sí, sí. logró conjuntar Sí. la visión oriental y la occidental de forma maravillosa, no muy de acuerdo con la iglesia, por cierto, que lo censuró en ese sentido. Pero bueno, yo nunca olvidaré esta parábola del pececito que va buscando, ¿dónde está el mar? ¿Dónde está el mar? ¿Dónde está el mar? Obsesionado por encontrar el mar y estaba nadando en el mar, ¿no? O sea, eso nos pasa, perdemos de vista, Sí. esos son los abrojos. Los abrojos, sí. Y los abrojos que dice son las preocupaciones, entonces Sí. afanarnos Sí, y afanarnos sí. más, llenarnos de cosas. Tenemos los medios de comunicación más rápidos de Sí. toda la historia de la humanidad, que supuestamente nos deberían hacer ahorrar tiempo y no tenemos tiempo. No tenemos Sí. tiempo. Ese es un drama Es terrible. verdad. El drama. Para- Y luego dices también las riquezas. Lucas tremendo. Y no debemos echarlo por la borda y decir, pues hablará de las riquezas. Habla de las riquezas. Materiales, Y materiales. veremos, hay varias parábolas en Lucas. Sí. Cuando llegaremos, por ejemplo, a la de Lázaro, de Rico y Pulón, que son tremendas, Sí, sí, son sí. una crítica a lo que puede transformarse en ídolo. Sí, de acuerdo. Entonces, en ningún momento los evangelios están en contra de las riquezas en cuanto tal. No, de Porque hecho, esto sería una contradicción. Claro. Porque los bienes de la tierra son bienes de la tierra. de hecho, para el mundo hebreo, y Jesús fue un hebreo, un judío, era importante tener un patrimonio y se veía como que Dios estaba contigo. O sea, había, digamos, una situación de bonanza natural. Pero eso era el Antiguo Testamento. En el antiguo. Porque cuando Pedro le dice, oye, te Sí. hemos seguido, lo hemos dejado todo y ¿qué ganamos? Sí.
Dice, bueno, pues vas a ganar unas hermanas más, unos hermanos más y unas cuantas persecuciones. Unas cuantas persecuciones. Bien, pero es importante lo que dices, no es Los que estemos bienes. reñidos con los bienes, hay que disfrutarlos. Pero los bienes fin Pero a sí mismo, Exacto. mismo, Exacto. y la riqueza no compartida, veremos. Sí. En Lucas, la riqueza Sí. no compartida es uno de los pecados centrales en el Evangelio de Lucas. Aunque no Entonces, se- la falta de solidaridad. Entonces, donde el tener, el dinero, sea lo que sea, la casa, los viajes y Sí. el carro, se convierte en un fin. No en un medio, Y no en un medio. de vida, sino en un fin en sí mismo, claro. Que esto lo va a retomar luego Santo Tomás, por cierto, en su filosofía. Que no puedes decir que el dinero sea el fin, que sino es un medio para la vida. Bueno, yo deseo hacerte una pregunta que me parece importante. Hemos hablado de la libertad en esta parábola del sembrador. Quisiera hablar de la voluntad. De la Sí. voluntad, ¿de qué papel juega aquí? Y continuando con la metáfora, a mí me ha tocado ver nacer una flor en medio del cemento. De pronto dices, espérate, ¿de dónde nació esta flor en el cemento? La voluntad de ser más allá del entorno. Fíjate que esta imagen la usa Rogers cuando Sí. empieza su psicología humanista, cuando empieza a decir que hay una fuerza de vida dentro del Eso. hombre. Creo que dice esto, está sembrada donde quiera, hay una fuerza, pero tú lo entiendes que una flor en un cemento, ¿cuánto tiempo durará? No durará demasiado. Pero dice que si nosotros la sacáramos de ahí y la pusiéramos en una condición favorable, esta flor podría florecer. Sí, en Pero medio del cemento. si falta esta condición favorable, es como si Dios dijera, me rindo. Me ¿Sí? rindo. Si tú me cierras la puerta, yo no puedo hacer nada. entrar. No, Yo no te salvo a ti sin ti. no. Esto es lo que decía Agustín, ¿no? Sí. El que nos creó sin nosotros, no nos va a salvar sin nosotros. ¿Qué opina? Gracias por sus llamadas 30 30 53 26. Me indican el último corte de nuestro programa y luego tendremos opiniones del público. Gracias a los compañeros que nos están apoyando. Bueno, de manera muy especial, Almadelia Chávez, gracias Alma que nos apoya en los teléfonos. En la producción, Claudia Fernández, Ángeles Rodríguez, Víctor Hugo Arroza El Barcha. Te extrañamos ayer, Bachita, que conste. Ni hablar. Vamos a ir al corte. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Bien, con algunas llamadas del público que usted ha sido tan gentil de marcar el 3030 5326, 3030 5328. Óscar Oropesa dice, yo felicito especialmente a Virginia y al programa por el gran tema de hoy, nos dice Óscar Oropesa. Te enviamos un abrazo, Óscar, gracias por tu llamada. Luz Elena Castro, felicidades, me encanta el programa, nos dice Marcela Robles. Ayer comenté que si podía tener el programa del 2 de abril. ¿Cuál fue el de 2 de abril? Me parece que Octavio Paz y el Nagarro. Bueno, mire, yo te digo, Marcela, y a los amigos que deseen copia, pueden dirigirse con nuestra productora Ángeles Rodríguez, traer quizá una USB y aquí se les graba el programa con mucho gusto, claro que sí. Llámenle a Ángeles al 3030 5385 después del programa y con ella se pondrán de acuerdo. Es realmente una persona maravillosa que sin duda les va a apoyar en esta línea. Javier Hernández dice, yo me pregunto si hay un registro histórico. ¿Existió Jesús? ¿Hay registro histórico de ello? ¿Y esto qué son clases o qué nos dice Javier Hernández? Ahora contestamos, Javier. Ana Rojas, yo agradezco la vida, pero sería capaz de darla por mis hijos, dice Ana Rojas, por supuesto. Carolina Lepe de Puerto Vallarta. Yolanda, por favor, es un dolor no escuchar la segunda parte del programa. Ya me reporté acá directamente, pero hago un llamado al señor director. Carolina, yo te recuerdo que puedes escucharnos también vía internet, aunque, bueno, no sé si en este momento ya estamos en la segunda parte y no puedes hacerlo, pero es www.c7jalisco.com. Es toda una plataforma, podrías seguir escuchando el programa así. Silvia Partida, saludos, un excelente tema. Rosa María Mancilla, felicito a Virginia Isingrini por la forma que tiene de explicarlo. Bonito programa, muchos abrazos. Jorge Valencia Ruiz nos dice, excelente, cualquier creencia puede ser entendida y hay sembradores en cualquier religión, sin duda, ¿no, Cristina? Habría que retomar donde preguntan si Jesús es o no histórico. ¿Qué le dirías?
Bueno, aquí estamos dentro de una parábola, entonces Sí. la vamos tomando, y esto lo dijimos desde un comienzo, ¿verdad, Yolanda? Sí, así como es. una pieza de literatura, como una Sí. pieza como una narración, como existe mucho, como existe el Quijote. Si uno no es creyente igual, se puede acercar al texto bíblico con esa perspectiva. Eso no es prohibido porque es un texto literario también la Biblia, entonces Sí. respetamos la creencia de cualquier persona en este sentido. Por supuesto. Sí, entonces, pero no nos impide esto, tratar de entender la lógica que está detrás de esta narración, que es muy bella. Es muy bella porque no se está diciendo de alguna manera que cualquier proyecto de bien, o inclusive cualquier idea, si uno lo quiere creer, requiere siempre de un interlocutor que la acepte o que no lo acepte. Porque si no, es imposición, es dictadura y elimina la libertad humana. Eso es muy Entonces, importante. si nosotros damos por asentado que cualquier proyecto, cualquier propuesta, cualquier cosa que, por buena que sea, obviamente ni hablemos del mal porque de eso no, pero por buena que sea, no se impone por sí sola, no se puede imponer, no se puede imponer. Y yo, como creyente, ni Dios se impone, ni Dios obliga a nadie. Toca la puerta, si la puerta se abre, Él entra, y si no se abre, Él se queda afuera. Entonces, esa es la lógica de la parábola. Y que en la medida en que uno se abre, en que uno acepta, viene el fruto. Claro. Pero nos dice también, no seamos ingenuos. Esta aceptación no está exenta de lucha, de responsabilidad y de voluntad. Como papá, a esta persona que nos ha hecho el favor de decir esto, yo le preguntaría, como papá, como esposo, si es esposo papá, las cosas buenas que dice a sus hijos, ¿la hacen? ¿Las cumplen? Y ante su buen ejemplo de papá, ¿sus hijos lo siguen? Entonces, sí, cosa que dudo, porque los hijos por lo general no lo siguen, viene la pregunta, ¿y por qué no? ¿Dónde nace el obstáculo? ¿Qué es lo que impide seguir aún una propuesta bonita, buena, que tiene todas las razones para ser acatada? Porque hay la libertad. Y porque hay una libertad y porque hay obstáculos. Entonces, no basta la buena voluntad. Sí. Qué importante esto que acabas de decir, Virginia, porque casi siempre la condición humana, nos podemos preguntar, es que ¿por qué no nos hizo perfectos? Porque ahí se elimina la libertad. O sea, la condición humana sabemos que es falible, que es profundamente débil y que somos vulnerables y que estamos expuestos a todo ello. Pero a ser seres perfectos no habría libertad. Esa libertad es el don mayor que tenemos. Y la imperfección también. Y la imperfección, claro, ¿Sí? Por eso decían los existencialistas, estamos condenados a ser libres. Yo diría que tenemos el privilegio de ser libres. Porque la imperfección es lo que nos permite crecer. Sí, si fuéramos perfectos, sí. Una hormiga tiene el cerebro perfecto, pero será hormiga para siempre. Sí. El humano tiene el cerebro imperfecto, por eso crece. Bueno, Sí. es complejo, ¿verdad? Pero yo quisiera solo recordar la última, el placer, que puede ser un impedimento cuando se transforma en un fin en sí mismo. El placer fuera de un proyecto de bien, destruye a la persona. O sea, el placer por el placer. Destruye a la persona. Porque recordemos que en el mundo hebreo nuevamente, y Jesús era un hebreo subrayo, existía un disfrute de la vida. Pues siempre ha existido. Y siempre ha existido, claro, Sí. válido. Y nunca la Biblia ha condenado el placer. Nunca. Lo condena como consecuencia cuando el placer es buscado por sí mismo y destruye a la persona. Tal vez cuando utiliza como objeto a la persona, obviamente sí. como cosificar al otro, Evidentemente. en lugar de ir hacia su alma. Pues Cristo rió, gozó, lloró, sí, sonrió, comió y le dijeron que era un Sí. comelón. Sí, qué maravilla. Ok. Hay más llamadas del público por ahí, Ángeles, por favor, sí. Yo porque- aprovecho, si me das posibilidad, solo recordar a Sí. los que todavía no lo conocieran, el Centro de Escucha para Joven. Gracias. Atendemos a jóvenes de lunes a viernes de forma gratuita, con cualquier dificultad de situación que ellos quisieran comunicar. Hay un equipo de profesionales dispuestos a escucharlos. El teléfono es un celular donde tomar cita, 044 Bien. 333 66 21 28 3. Aquí pueden eventualmente informarse para que le den otra vez el teléfono, 3 veces 3, 66 21 28 3. Bien.
Tenemos varias llamadas del público. Ah, qué bueno. Dice Alejandrina, Virginia tiene un talento impresionante para adentrarnos en estos temas. Gracias. En algún lado da cursos, nos dice. Ese es el problema. El tiempo, las preocupaciones de la vida. Sí, en efecto. El señor Pedro Rosales nos dice, me parece muy importante señalar que es una obra literaria la Biblia, nos dice, así como en el programa se ha hablado de Fausto, del Quijote, sí, y Constante, sí, en efecto, es otra obra más, claro. Teresita Sánchez, también tenemos aquí otras llamadas más. Estoy anonadada por el programa, dice, el libro el libro que me atrevo a entrar es a la Biblia, dice, saludos, gracias por traernos estos temas. Sí, alguna vez hemos hablado del Corán también aquí en este programa en varias ocasiones, o sea, me parece que es importante tener muy claro qué son. Y si solo pensamos que el libro más vendido en el mundo es la Biblia, sí, pues por lo menos tenerles el respeto de reconocerlo, por lo menos claro, como una obra literaria, porque eso sí, no lo podemos negar. Fíjate que sí, ciertamente. Ahora que hay que pensar en esto de las traducciones, en fecha reciente me interesé por estudiar un poco el hebreo antiguo y estoy vía internet te mandan lecciones y es sorprendente lo que una palabra traducida cambia profundamente. No sé, por ejemplo, el concepto del Sheol, que para los hebreos sería las sombras. Exacto. Y hay una serie de palabras que cambian completamente el sentido de las diferentes traducciones de lo que quiere decir la palabra. Esto habría que, no sé qué se podría hacer. Es imposible leer cada obra en el idioma original, pero esto afecta mucho. Obviamente, sí, porque como cualquier obra, nosotros si pretendemos entender el español de Cervantes, simplemente, ¿no? Hay palabras que hoy no sabemos ni siquiera qué significan. Ya no digamos los del habla inglesa o habla alemana. Sí. Pero bueno, la idea es acercarnos. Y las parábolas, y veremos, por eso hemos escogido a Lucas, Yolanda, porque él tiene unas parábolas, unas narraciones, por ejemplo la del hijo pródigo. Sí, bellísima. Que son narraciones eternas. Y podemos encontrar comentarios de ateos, de gente no creyente, que se ha sentido conquistada simplemente por esa narración. Claro. ¿Había parábolas en el Antiguo Testamento consignadas en la Biblia? ¿O no? Del Antiguo Testamento, sí, claro que sí, pequeñas narraciones, sí, lo vimos, ¿te acuerdas cuando vimos Natán con David? Sí, es cierto, claro. Pero esto es frecuente, yo pienso pensemos en los cuentos, las fábulas. Sí. Era una manera de vehicular verdades impresionante. ¿Quién se puede olvidar Fedro, Esopo, los hermanos Grimm, Andersen? Bueno, aunque hay diferencia, ¿no? Entre una fábula, una parábola. De acuerdo, pero son siempre construcciones ficticias que no eran narraciones históricas, pero que querían vehicular una verdad. Bueno, pues, ¿qué le parece? A mí me encanta escuchar a Virginia, ciertamente, y ver cómo focaliza aspectos muy importantes, como hoy hemos visto, el sembrador. Cualquiera de nosotros podría tomar cualquiera de los papeles o sea, uno puede ser sembrador, y estamos llamados a ser sembradores. Habría que pensar, ¿qué he sembrado en mi vida? ¿No? Okay. Y de pronto, el terreno en el que he sembrado. ¿Qué terreno he sido yo ante la vida? Sí, y tengo frutos también, y son buenos los frutos. Si usted siembra manzanas, no puede esperar cosechar nopales. Eso, perfecto, buena imagen. Bueno, buena imagen, sí. 8:59 y 30 segundos, es el momento de despedir el programa. Virginia, muchas gracias. A ustedes también por haberme dado esa posibilidad. Maravilloso gracias. Conversar contigo. Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de nuestro programa, por recibir nuestra palabra, por recibir esta invitación al diálogo. Gracias al equipo, Barcha, Claudia, Ángeles, 1,000,000 de gracias. Alma, a todo el equipo, gracias. Y les espero mañana miércoles. Mañana miércoles estaremos de nuevo con usted en su programa a las 9 con usted, desde 7 a las 8 de la mañana, ¿vale? Por hoy es todo. Gracias y hasta mañana. Por tu compañía, hoy en nuestro programa a las 9 con usted. Gracias.